Hola a todas, qué alegría poder encontrarnos una vez más aquí en este programa en Latidos de Fe. Un espacio dedicado a escudriñar las Escrituras y a alimentar nuestro espíritu, pero sobre todo, creado para crecer juntas en el Señor. Así que bienvenidas a un nuevo estudio bíblico. Y si es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte y a formar parte de esta comunidad que busca latir al ritmo del corazón de Dios. Hoy seguiremos nuestro maravilloso recorrido por uno de los libros más profundos y transformadores de la Biblia. Y estamos hablando de la carta a los Romanos. Una carta que revela el poder del Evangelio y la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, prepara tu Biblia, tu cuaderno de notas, un buen café o un buen té, pero sobre todo prepara tu corazón. Porque hoy vamos a descubrir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Comencemos. Y antes de empezar con nuestro estudio, por supuesto que vamos a empezar con una oración al Señor. Padre amado, nos acercamos a ti con un corazón agradecido, porque nos permites reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra. Gracias por tu amor inagotable, por tu gracia y por la salvación que hemos recibido por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, que al estudiar hoy Romanos capítulo 6, ayúdanos a comprender la gran diferencia entre vivir como esclavas del pecado y vivir como siervas de justicia. Recuérdanos que el pecado puede ofrecernos placeres momentáneos en este mundo, pero al final lo que produce es la muerte. Mientras que tú nos has regalado por medio de Cristo la vida eterna. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos muestre aquellas áreas de nuestra vida que todavía necesitamos rendir a ti. Danos un corazón dispuesto a obedecer, a apartarnos del pecado y a caminar cada día en tu santidad. Que este estudio no sea solamente un conocimiento para nuestra mente, sino que sea una semilla que crece en nuestro corazón, una verdad que transforme nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Ayúdanos a valorar cada día más el regalo maravilloso de la vida eterna que tenemos en Cristo. Bendice este tiempo de estudio y bendice, Señor, cada mujer que escucha y estudia con nosotras. Que todo lo que aprendamos nos lleve a amarte cada día más, a obedecerte con gozo y a glorificarte con nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y como siempre, hermanas, antes quiero leer la palabra del Señor. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo 6. Y para la gloria y la alabanza del Señor, hoy culminamos con este capítulo. Y antes de empezar con nuestro estudio, quiero leerlo, como siempre, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente el día de hoy. Así que abra su Biblia y podemos leer ahí todas juntas el capítulo 6 de Romanos. Y dice la palabra de Dios así: Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados por Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios.
Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavos de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Romanos capítulo 6 es un capítulo precioso porque nos habla de contrastes. Como recuerdan en los estudios anteriores, Pablo nos enseña que la gracia de Dios no es una excusa para continuar viviendo en pecado. Cuando una persona cree en Cristo, se une a Él en su muerte y en su resurrección, por lo que comienza una nueva vida. Pablo explica que ya no debemos permitir que el pecado gobierne nuestra vida. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora por medio de Cristo somos libres para servir a Dios y vivir en justicia. El capítulo 6 también nos habla de contrastes, que son muy importantes. Por ejemplo, el pecado produce vergüenza y finalmente la muerte. Pero la obediencia a Dios produce una vida de santidad y finalmente la vida eterna. El capítulo termina, como lo vamos a ver ahorita, con las verdades más hermosas del Evangelio, o con uno de los capítulos también más grandes del Evangelio. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, la idea central del capítulo 6 de Romanos es que en Cristo ya no somos esclavas del pecado. Hemos recibido una nueva vida y ahora podemos vivir para Dios. En estos últimos versículos del capítulo 6, versículos 20 al 22, son los que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Las personas que no son salvas se caracterizan por ser esclavas del pecado y libres
a la justicia acerca de la justicia de Dios. Esto quiere decir que no tienen conexión alguna con la justicia, así que no se les puede exigir nada porque no poseen el deseo de obedecerla o no poseen la capacidad para cumplir los requisitos de la justicia. Se encuentran controlados y dominados por el pecado, el cual es su amo, al que están forzados a servir. Así que en un sentido, no tienen responsabilidad frente a la justicia porque carecen del poder para satisfacer sus demandas. Y esa es la razón por la que es necio predicarles o enseñarles sobre una reformación de vida a los pecadores, porque ellos no pueden ser reformados, no pueden reformar su forma de vivir hasta que Dios no transforme sus vidas. Por supuesto, los que no son salvos piensan que sus vidas no necesitan reformación, ni mucho menos ser transformadas. El mundo está lleno de personas buenas en su propia opinión. Se creen honestos, que cumplen la ley, colaboradores y muchas veces hasta religiosos. Ellos están convencidos de que sus vidas son un ejemplo de conducta para los demás. Pero Pablo declara y aclara en este capítulo que aparte de la salvación a través de Jesucristo, todas las personas son esclavas del pecado y son libres acerca de la justicia. En una ocasión, Pablo habló en Filipenses 3:8 acerca de sus buenas obras y de sus grandes logros religiosos antes de la salvación, pero que después de la salvación dejó que todos esos logros, o puso en claro que todos esos logros humanos son una pérdida. Dijo que son como basura, porque todas esas cosas al final son totalmente infructuosas, porque el fin de ellas es la muerte, y en este caso muerte espiritual y tormento eterno en el infierno. Una de las marcas de la salvación verdadera es tener cierto sentido de vergüenza por la vida que uno lleva antes de venir a Cristo, ya sea que fuera una vida llena de desórdenes o no. Cualquier vida separada de Cristo no puede más que sentirse avergonzado, sin importar cómo esa vida pudo aparecer frente a los demás en el mundo. La vida separada de Dios es una vida separada de la justicia de Cristo. Pero por otra parte, para aquellos que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el beneficio y fruto es la santificación y el fin o el resultado es la vida eterna. Libertados del pecado no significa que ya no pecamos, sino que ya no estamos esclavizados al pecado, ya no somos sus súbditos impotentes. La libertad del pecado de la que Pablo habla aquí no es un ideal para el futuro o algo a largo plazo o hasta que suceda el fin de los tiempos, sino que es un hecho ya cumplido sin excepción alguna. Todo ser humano que confía en Jesucristo como Salvador y Señor ha sido libertado del pecado y hecho siervos de Dios. Obviamente algunos creyentes son más fieles y obedientes que otros, pero todos los cristianos han sido igualmente libertados de la esclavitud del pecado y por igual se han convertido en siervos de Dios. Han recibido por igual la santificación y se les ha otorgado por igual la vida eterna. El versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo expresa dos absolutos importantes. El primero es que la paga del pecado es muerte, o lo que se le gana, o lo que se gana con el pecado es la muerte. Es la compensación justa, es el pago justo y debido por una vida que ha sido caracterizada por el pecado, lo cual significa toda vida separada de Dios. El segundo absoluto en este versículo es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Por definición, una dávida es algo gratuito. Pablo habla de la dávida de Dios. La salvación no puede ganarse por obras de humanos o por la bondad humana, por rituales religiosos o por cualquier otra cosa que el hombre invente o quiera hacer o pueda hacer. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo después en Efesios 2, del 8 al 9. Si una persona quiere lo que se merece, la muerte eterna, Dios se lo dará como su paga justa. Y si una persona quiere lo que no merece, que en este caso es la vida eterna, Dios también se lo ofrece, pero como un regalo, como una dávida, como un don gratuito cuya única fuente es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y este es el gran clímax del capítulo 6 de esta epístola de Pablo a los romanos. Jesucristo es el único camino que lleva del pecado a la justicia, de la condenación a la salvación y de la muerte eterna a la vida eterna. Cuando estaba de pie ante el Sanedrín, poco después de Pentecostés, Pedro proclamó esa misma verdad, testificando que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en Hechos 4:12. A los fariseos incrédulos Jesús les dijo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso está en Juan 10, del 7 al 9. Durante el discurso en el aposento alto, Jesús también dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por mí. Juan 14:6. El conocido pastor y teólogo alemán Dietrich fue encarcelado durante varios años por los nazis y fue ejecutado justo antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. En su libro, El costo del discipulado, él escribió las siguientes palabras. Habló sobre la gracia barata. La gracia barata se equipara de la justificación de pecados sin la justificación del pecador. Arrepentido, que se aparta del pecado y de quien el pecado se aparta. La gracia barata no es la clase de perdón de pecado que nos liberta de las refriegas del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. La gracia costosa, por otra parte, es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y le sigue a él. Cuando Martín Lutero hablaba de la gracia, siempre hablaba de la manera de la que a él le había costado su propia vida, la vida que ahora estaba sujeta a la obediencia absoluta de Cristo. Felices son aquellos que, conociendo esa gracia, pueden vivir en el mundo sin ser del mundo. Aquellos que por seguir a Jesucristo tienen tanta seguridad y certeza de su ciudadanía celestial que son verdaderamente libres para vivir sus vidas en este mundo. Fin de la cita. Únicamente el Hijo de Dios pudo haber pagado el costo de la salvación, pero Él llama a sus seguidores a pagar el precio del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 24 al 25. Lucas, el Evangelio de Lucas, registra el asunto hermoso concerniente al enfrentamiento del costo y cita a Jesús diciéndolo así.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a una guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 al 33. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó las parábolas de la perla y del tesoro escondido en el campo, en Mateo 13, en ambos casos, el hombre vendió todo lo que tenía para hacer la compra. Jesucristo no está hablando aquí o no está buscando a personas que quieren añadirlo a su pecado, como un seguro de vida contra el riesgo de ir al infierno. Él no está buscando a personas que quieran aplicar sus altos principios morales a sus vidas no regeneradas. Él no está buscando a aquellos que solamente quieren ser reformados exteriormente al permitir que su vieja naturaleza sea mejorada. Jesucristo llama a sí mismo a quienes están dispuestos a ser transformados por Él en su interior, que desean una naturaleza enteramente nueva, que está creada en su propia y santa semejanza. Él llama a Él mismo a aquellos que están dispuestos a cambiar el pecado que tienen por la santidad que Él tiene. Él llama a sí mismo a aquellos que están dispuestos a morir con Él a fin de ser resucitados con Él, que están dispuestos a renunciar a la esclavitud del pecado para acogerse al servicio de su justicia. Cuando los hombres acuden a Él con base en sus términos, Él cambia su destino de muerte a una vida eterna. Ahora vamos a pasar a contestar nuestras preguntas del folleto y vamos a estar en la página 78. Luego, Pablo resume la experiencia en 4 etapas que se relacionan con lo que eran antes, esclavos del pecado, lo que hicieron, se han sometido de corazón y lo que les ocurrió, han sido liberados del pecado, y aquello en lo cual se habían convertido en esclavos de la justicia. Pregunta: ¿qué fruto tenía usted como resultado siendo un esclavo del pecado según el versículo 21? Respuesta: como fruto teníamos cosas de las que ahora sentimos vergüenza y cuyo resultado final era la muerte. Pregunta: ¿qué fruto tiene usted como resultado de ser esclavo de Dios según el versículo 22? La santificación que tiene o que viene como resultado final la vida eterna. ¿Cuáles son las pagas del pecado? Según el versículo 23, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la dávida de Dios según el versículo 23? El regalo o la dávida de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La conversión cambia totalmente la posición del hombre. Ahora queda libertado del pecado como amo y viene a ser siervo de Dios de buena disposición de corazón. El resultado es una vida santa, ahora y vida eterna al fin del camino.
el apóstol recapitula el tema presentado, estos varios vividos contrastes. Dios, dos amos, que serían el pecado y Dios. Dos métodos, la paga y la dávida. Dos resultados, muerte y vida eterna. Observemos que la vida eterna es en una persona y que la persona es Cristo. Cristo Jesús es nuestro Señor. Todos los que están en Cristo tienen vida eterna. Y esto es así de sencillo. Y bueno, mis amadas hermanas, damos gracias y muchas, infinitas gracias a Dios por permitirnos llegar al final de nuestro estudio de este precioso capítulo de Romanos, capítulo 6 de esta maravillosa carta. Ha sido una bendición, un gran privilegio poder aprender juntas acerca de nuestra vida en Cristo, de la libertad que tenemos ahora del pecado y del llamado que nos hace el Señor a vivir en santidad y obediencia a Él. Y que todo lo que hemos aprendido durante todo ese tiempo, por supuesto, no se quede solamente en nuestro cuaderno, en nuestro folleto, ni siquiera en nuestra mente, sino que seamos hacedoras de su palabra, que pueda verse reflejado cada día en nuestra vida y en nuestra manera de vivir. Recordemos que ya no somos esclavas del pecado, pertenecemos a Cristo y hemos recibido el hermoso regalo de la vida eterna que el Señor nos da. Gracias a cada una de ustedes por ser parte de este tiempo tan maravilloso de estudios bíblicos y sigamos creciendo juntas en el conocimiento de la palabra y en nuestro caminar con el Señor. Les animo que continuemos con entusiasmo en nuestro próximo estudio de Romanos capítulo 7. Será una nueva oportunidad para profundizar en la palabra y descubrir lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Que durante estos días podamos meditar en lo que hemos aprendido en el capítulo 6 y lleguemos al próximo encuentro con un corazón dispuesto a escuchar y aprender y sobre todo a obedecer. Dios las bendiga mucho, mis amadas hermanas. Nos vemos en el capítulo 7. Sigamos adelante creciendo juntas en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido compartir alrededor de tu palabra. Gracias porque hemos podido terminar este capítulo 6 de Romanos y porque a través de cada enseñanza nos has recordado que en Cristo tenemos una vida nueva y que ya no somos esclavas del pecado. Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido, que podamos vivir cada día buscando agradarte a ti, obedeciendo tu palabra y creciendo en santidad. Te damos gracias por cada hermana que forma parte de este maravilloso grupo de estudio. Bendice sus vidas, sus familias, sus hogares y cada situación que estén enfrentando. Fortalécelas, anímelas y recuérdales que nunca están solas y nunca lo estarán, porque tú estás con ellas. Prepara nuestros corazones para nuestro próximo estudio de Romanos capítulo 7. Danos hambre de tu palabra y un deseo cada vez mayor de conocerte y amarte más. Nos despedimos de este tiempo, pero no de tu presencia. Guíanos durante estos días y ayúdanos a llevar tu palabra a nuestro corazón. En el precioso nombre de nuestro amado y Salvador, Señor Jesús, oramos. Amén y amén.